Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso sobre la reserva legal. En este breve curso vas a poder aprender qué es la reserva legal, por qué se constituye esta reserva legal, también el monto mínimo y el monto máximo a quienes aplica la reserva legal y una parte práctica conmigo en el Excel. Esto vas a poder descargarlo de la descripción, donde vas a poder hallar las diapositivas que vas a ver acá, así como también otro archivo material PDF Excel que vayamos a ver en este curso. Bien, sin nada más que decir, vamos a el curso. La reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal es un monto de dinero que se saca de las utilidades o ganancias de la gestión. Este dinero debe de guardarse por obligación y disposición legal. No puede repartirse entre los socios y o dueños. Cuando hablamos de reserva, ¿qué nos da a entender esta palabrita de reserva? Nos da a entender que es un ahorro de la empresa. Pero ¿de dónde se saca este ahorro? Se saca o bien de nuestras utilidades, que también se lo llama ganancias, utilidades o ganancias, cualquiera de esos dos términos. ¿Y esto de dónde resulta? Esto siempre lo vas a ver una vez que hagas tu estado de resultados. Ahora, la siguiente palabra, legal, si bien es una reserva, es un chanchito de dinero que guardamos de las utilidades, esto lo hacemos con fines legales, por obligación de alguna normativa, alguna entidad que nos indica si tú eres tal persona o tal sociedad, tienes que aplicar sí o sí una reserva. Entonces, eso es la reserva legal. Es un monto de dinero que se saca de las utilidades de una gestión. Y esto lo hacemos por obligación, porque pueden existir una gran cantidad de reservas. Tú debes conocer, aparte de la reserva legal, reserva estatutaria, reserva para futuras contingencias, puede ser reserva por revaluos técnicos, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de la reserva legal? Primero, cumplir con la normativa legal, proteger el capital de la empresa, brindar seguridad y asegurar estabilidad económica. Como tal, una reserva que es un monto de dinero que se guarda. ¿Con qué fines? Para cumplir la norma legal, porque nos lo establece, que enseguida vamos a verlo. Asimismo, protege el capital de la empresa. Al tener guardado un monto de dinero cada año, pues vamos a tener una pequeña reserva para evitar pérdidas, quiebras y evitar que la empresa esté quebrándose. Entonces, protegen el capital de la empresa. Y luego, brindan seguridad y asegurar estabilidad económica. Es que prácticamente esto lo hacemos para que la empresa siga creciendo y no todas las utilidades que se generen en un año se repartan y se repartan. Normativa de la reserva legal. Y en este punto vamos a hablar mucho en el Código de Comercio, en el artículo 169, que nos habla. En las sociedades anónimas, las que ustedes conocen como SA, sociedades anónimas, las SA, y de responsabilidad limitada, las más conocidas como SRL, que muchos tal vez conozcan SRL como LTDA, limitada o RL muchas veces, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son estas dos entidades. Bueno, estas dos formas de constitución de empresas. Esos dos tienen que constituir una reserva del 5% como mínimo. Es decir, si tú tienes una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, la norma, aquí te dice la norma del artículo 169 del Código de Comercio, ya te dice, constituye un 5% de tu utilidad, siempre y cuando tengas, obviamente, como mínimo, no te indica como máximo, como mínimo, de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas, es decir, después de impuestos, no antes de impuestos, y eso vamos a verlo un poco más adelante, hasta alcanzar la mitad del capital pagado. Cuando tú tienes algún tipo de capital de unos 50.000, bien, 50.000 tu capital, y cada año has tenido utilidades, y cada año has sacado tu reserva de 5%, en algún punto tu reserva va a alcanzar al 50% de tu capital, y eso no puede pasar. En el momento en el que alcance el 50% de tu capital, o lo hace base, ya se tiene que constituir. Tienes que volver tu reserva en capital. Salvo la señalada por las leyes especiales, la reserva deberá constituirse con las utilidades obtenidas antes de su distribución, cuando por cualquier motivo hubiera disminuido. Artículo 347 del Código de Comercio. Las sociedades
cualquiera sea su tipo, pueden acordar también la formación de reservas especiales que sean razonables y respondan a una prudente administración. Su porcentaje y límite y destino serán acordados por socios o por las juntas de accionistas. ¿Por qué nos indica acá que la reserva tiene que constituirse con las utilidades obtenidas antes de su distribución? Porque claro, si yo tengo una utilidad operativa y saco, digamos que tengo unos 10.000 de utilidad y voy a decir, quiero reservar unos 8.000 o un 50% o un 80% porque no nos limitan, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es disminuir drásticamente el impuesto que tendría que pagar. Así que es por eso que se lo saca después después de haber hecho el cálculo del impuesto. Artículo 170. Incumplimiento de la constitución de reservas. ¿Qué pasa si no cumplimos? Los directores, administradores y síndicos son solidariamente responsables por el incumplimiento de lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, y en su caso quedan obligados a entregar a la sociedad una cantidad igual a la reserva que se dejó de constituir, pudiendo estos repetir contra los socios por el importe indebidamente distribuido. A ver, ¿qué nos indica? Que si no hacemos o si no sacamos la reserva, los socios son responsables y van a tener que volver a pagar o entregar el monto que tendría que haberse constituido. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo práctico, gráfico, de cómo funcionan las reservas. Miren, acá nos indica: felicidades socios, la empresa tuvo ganancias este año. Perfecto. Y bueno, aquí como buen contador, ¿qué tenemos que decir? ¿Tenemos que repartir todo en dividendos? No, no podemos repartir todo en dividendos. No podemos decir, hemos ganado 1.000, aquí está, repártanse. No. ¿Por qué? Porque dice acá, parece que olvidaron algo importante. ¿Qué se han olvidado? Que cuando una empresa tiene utilidades, por ley deben de reservar un 5% para la reserva legal. Es decir, de esos 1.000 que hemos ganado, antes de repartirlos, tenemos que sacar un 5% para guardarlo. Acá nos indica, exacto, la norma protege el capital de la empresa. ¿De dónde salen las reservas? Como vimos anteriormente, son sacadas de las ganancias o utilidades, así que antes que nada debemos de tener el estado de resultados realizado y con el resultado determinado. Y aquí pueden ver un pequeño gráfico donde indica ganancias distribuibles a los socios, el 75%. Aquí seguramente el impuesto a la utilidad, impuestos y otros gastos operativos. Y finalmente una tajadita va a ser para guardar, para nuestro fondo de emergencia, para chanchito por así decirlo, para proteger nuestro capital o prevenir, aparte que la normativa nos obliga. ¿Qué pasa si no tengo ganancias? Esta es una pregunta que muchas veces me la han llegado a realizar. La norma habla sobre constitución de reservas cuando existe ganancias, no cuando existen pérdidas. No existe reserva legal cuando hay pérdidas. Y esto es muy lógico, muy lógico. ¿Por qué? Porque la reserva es guardar un poquito de la utilidad que has generado un año para no repartirlo y generar un chanchito, un pequeño dinero para poder evitar quiebras y demás. Si no hay utilidad, al contrario, si hay pérdidas, ¿de dónde vas a sacar ese dinero para reservar? No existe, ¿verdad? Aquí podemos ver un estado de resultados que es necesario. Esto es muy necesario para poder elaborar las reservas. Sin esto no hay nada. Bien, una vez que tenemos nuestro estado de resultados, que se conforma usualmente por esta composición, ¿no?, de ingresos operacionales, menos costos de ventas, menos gastos operativos, tenemos una utilidad operativa. De esa utilidad operativa sacamos el IVE, o sea, el impuesto a pagar, si es que existe. Y después de 100 vamos a sacar las reservas. Para yo poder hacer mi reserva legal o sacar mi constitución de reservas, tengo que tener esto ya resuelto. Y tengo que determinar si hubo una utilidad o si hubo una pérdida. Porque si hubo una utilidad, se constituye la reserva. Pero si hubo una pérdida, no se hace absolutamente nada. ¿Qué características tiene la reserva legal? Primero, vamos acá. Primer punto. El monto mínimo de la reserva es 5%, pero no nos indican hasta cuánto deberíamos de sacarlo. Lo importante y lo que muchas veces hacen es sacar 5% de la reserva y lo demás no lo tocan. Casi es como una norma o una ley no escrita que el 5% es la reserva legal, pero no es así. Puede que sea 8%, 10%, dependiendo de la empresa. Eso sí, hay un límite. No puede ser menor a 5, pero sí puede ser mayor a 5. No existe un límite para constituir las reservas, como habíamos mencionado. Y solo las empresas SA y las SRL
son quienes van a sacar esta reserva legal por norma, porque las obligan por la forma en la que están constituidas. Si el monto de las reservas supera el 50% del capital, se lo debe de constituir y empezar desde cero. Y eso lo hemos visto hace un momento. ¿Qué pasa si mi capital era de 50.000? Aquí 50.000. Y mi reserva legal año tras año, año 1, año 2, año 3, ha alcanzado el 25.000. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues fácil, estos 50.000 van a formar parte del capital. Es decir, ya no va a ser 50.000, sino mi capital social va a ser 75.000 y mi reserva legal va a estar en cero. Y otra vez al año siguiente voy a constituir y hasta alcanzar otra vez el 50%. De esa forma es que se tiene que trabajar. Asimismo, tenemos otra característica que indica: se saca la reserva después del cálculo del impuesto, no antes. Y van a ver por qué más adelante en la práctica. Se la debe de contabilizar en el patrimonio. La reserva legal forma parte del patrimonio en su subgrupo de reservas, junto con las otras reservas que vamos a ver también. Ejercicio práctico número 1. Para empezar vamos a hacerlo acá directamente en el PowerPoint, pero el segundo lo haremos en un archivo Excel. Muy bien, la empresa Dexidi SRL muestra los siguientes datos en su estado de resultados. Se pide contabilizar la reserva legal. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo primero que nada las ventas, como en cualquier tipo de estado de resultados, menos, lógicamente, nuestros costos de ventas para tener una utilidad bruta, que en esta ocasión es 7.500, ¿no? Utilidad bruta en ventas. A eso le vamos a restar los gastos operativos, que es comercial, gastos administrativos, gastos financieros u otro que pudiera existir. ¿Para qué? Para tener esto que es lo que más nos importa: nuestra utilidad operativa. ¿Qué vamos a hacer una vez que tengamos la utilidad? Pues una vez que yo ya tenga mi utilidad operativa, primero calculo el impuesto. Siempre voy a calcular el impuesto. Nunca voy a hacer la reserva antes del impuesto. El modelo y la forma de cálculo siempre serán iguales. Se parte tomando en cuenta la utilidad operativa, esto, y de ahí vamos a calcular el impuesto del 25% que está aquí, IVA 25%. Después, la diferencia entre la utilidad operativa y el impuesto nos dará una utilidad después de impuestos que servirá como base para el cálculo de la reserva. Entonces calculamos el impuesto, que va a ser acá 25% de 3.400. Bueno, eso no me lo sé, vamos a ver acá, 3.400. Su 50% va a ser seguramente 1.700 y su 25% 850. Muy bien, 850 va a ser el impuesto que tenemos que pagar. Aquí 800, ahí 850. La diferencia entre la utilidad y el IVA me va a dar 2.550. Esos 2.550 es mi utilidad después de impuestos. 2.550. Y finalmente, teniendo ya mi utilidad después de impuestos, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el 5%, que es el monto mínimo para establecer la reserva legal. 5% de 2.550 y eso va a ser mi reserva, que ahorita lo vamos a hacer también en un Excel para que lo puedan ver. Finalmente, la utilidad del ejercicio, lo que sí va a ser distribuido, lo que se va a poder pagar a los socios por haber participado en la empresa, pues va a ser la diferencia entre mi utilidad después de impuestos menos mi reserva legal. Eso va a ser. Y ahora sí lo vamos a ver en Excel porque es mucho mejor verlo en Excel. Ya estamos en la práctica y aquí lo primero que tenemos que observar es nuestro estado de resultados. Siempre vas a tener este estado de resultados para poder determinar tu reserva legal. Bien, yo tengo acá un estado de resultados que tiene sus ventas, sus costos de ventas, la utilidad bruta en ventas, sus gastos comerciales, gastos administrativos, otros gastos, otros ingresos, como un estado normal de resultados. No hay ningún tipo de cosa que estoy alterando acá. ¿Dónde nos vamos a centrar? En esta parte, en la parte de la determinación de la utilidad y también así de nuestra reserva. Voy a marcarlo con amarillo para que se note un poco mejor. Y para empezar, aquí, nos hemos quedado acá, ¿verdad?
En aquí, utilidad operativa. ¿Cómo sacamos esto? Ya lo saben. Es simplemente restar ingresos menos costos, menos gastos, menos otros gastos y más otros ingresos. De todas formas, el Excel va a estar ahí por si quieren saber cómo se tiene que sacar este cálculo. Ahora sí, después de tener mi utilidad operativa, voy a marcar acá el IVE con un color rojo para que se llegue a ver. Me indica, tengo que calcular antes de la reserva mi impuesto. Y el impuesto a las utilidades de las empresas corresponde al 25%. Multiplico mi utilidad operativa por el 25%, me va a dar 32.204. Perfecto. Después de haber reservado, después de calcular el impuesto que tengo que pagar, recién coloco utilidad después de impuestos, que va a ser mi utilidad operativa menos mi impuesto a las utilidades de las empresas. Ahí lo tenemos. Ya teniendo la utilidad después de impuestos, calculo la reserva legal, que va a ser 5% como mínimo. Puedo colocar 8, 10, sí, pero mínimamente 5%. ¿Qué voy a hacer con esta reserva? De la utilidad después de impuestos voy a multiplicar por el 5% y el monto que me dé es mi reserva legal. ¿Qué hacemos después de calcular la reserva legal? Pues prácticamente tengo que hallar cuánto va a ser el monto de utilidades a distribuir, que formalmente se le llama resultados del periodo o del ejercicio. Y aquí voy a calcular que mi utilidad después de impuestos menos la reserva legal. Ahí está, 91.783.46, que esto sí se va a poder distribuir a los socios. Esto se va a guardar y esto se va a pagar ante la administración tributaria encargada de recaudar los impuestos. Muy bien, si ustedes son un poco curiosos, y tienen que ser curiosos, van a ver que esta utilidad operativa sigue siendo esto, solamente que distribuido en ciertas partes. ¿Cómo así que distribuido en ciertas partes? Enseguida lo voy a demostrar. Esto vamos a colocarlo en blanco para que no nos estorbe. Esto un poco más pequeño y aquí vamos a trabajar. IVE. ¿Cuánto estamos reservando de mi impuesto a las utilidades a pagar? Estamos reservando 32.000. Reserva legal. Reserva legal. ¿Cuánto estamos reservando para mi reserva legal? 4.830. Noten que simplemente estoy trabajando con los importes. Y finalmente el resultado, que sería utilidad a distribuir. Vamos a agrandar esta fila. Ahí. Utilidad a distribuir va a ser este importe. Muy bien. Lo vamos a marcar con algún color diferente, azul por ejemplo. Y vamos a hacer la sumatoria. Sumamos el IVE, bueno, el monto que estamos guardando para pagar el IVE, el impuesto, el monto que estamos guardando para alguna futura contingencia, porque la normativa nos obliga a guardar un poco de dinero de la utilidad. Y estamos sumando la utilidad que sí voy a poder dárselas a los socios. ¿Cuánto me va a dar? La sumatoria de esos valores me da 128.818.88, ¿verdad? ¿Y no les recuerda algún valor anterior? A mí sí, me recuerda a esta utilidad. Vamos a marcarlo así. Me recuerda a esta utilidad operativa. Entonces, este valor es el que necesitamos para poder distribuir. Lo que hacemos acá no es nada más que decir esto se va para tal persona, que es el servicio de impuestos nacionales, esto se va para el chanchito para guardar en una futura contingencia y esto se va para los socios. Es lo único que hacemos cuando determinamos esta partecita del estado de resultados. Bien, claro que acá nos confunde muchas veces porque hay utilidad después de impuestos, hay otro valor, pero al fin y al cabo todo es así de sencillo. ¿Cómo se va a registrar contablemente esto? Pues bien, ustedes saben que tenemos una cuenta llamada pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias tiene saldo deudor y acreedor dependiendo la situación. ¿Cuándo va a ser deudor? Deudor. Va a ser deudor o en el debe cuando tengamos una utilidad.
¿Por qué? Porque si bien la utilidad es una cuenta de patrimonio, su mismo nombre nos hace entender que es una cuenta de ingreso. Y las cuentas de ingreso cuando aumentan o cuando se originan, ¿dónde van? Al haber. Por tanto, lo que yo voy a colocar acá es utilidad operativa. ¿Cuánto? 128.818. ¿Y su contracuenta cuál es? Pérdidas y ganancias. Muy bien. Por ahora no estoy haciendo el asiento completo, simplemente les estoy enseñando por qué se tiene que registrar de esta forma. Ahora, la cuenta de pérdidas y ganancias también puede ser una cuenta acreedora o, por así decirlo, en el haber. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando en lugar de utilidad tengamos pérdida. Suponiendo que teníamos una pérdida de la gestión por bolivianos menos 36.900. Muy bien. Cuando yo tengo pérdida, la pérdida es una cuenta de patrimonio, pérdida y utilidad es patrimonio, parte del resultado, pero la pérdida se lo asocia, pérdida es igual a gasto o egreso, bien, egreso. Claro, no sale dinero, pero asocienlo con gasto o egreso. Y la utilidad es igual a la cuenta de ingreso. No es igual para empezar, bien, porque hay algunas personas que dicen, no, que los términos son totalmente distintos. Sí, son distintos, pero para memorizarnos un poco más, asocien la utilidad con ingreso y asocien la pérdida con egreso. ¿Por qué? Porque saben que el egreso tiene saldo deudor, y el ingreso tiene saldo acreedor, es decir, que siempre incrementa en el haber, siempre incrementa en el debe. Cuando tengamos una utilidad, el ingreso, la utilidad, que va a ser utilidad del periodo, pues va a estar acá. Y su contracuenta va a ser pérdidas y ganancias. Pero cuando tengamos una pérdida, como es este caso, la pérdida tiene que estar en el debe. Vamos a colocar acá pérdida del periodo menos, bueno, no se coloca menos en el libro diario, 36.900. Y en su lado opuesto, pérdidas y ganancias. Se puede decir que es una contracuenta la pérdidas y ganancias, que simplemente va a estar en el lado opuesto al que esté la utilidad o la pérdida. Pero si quieres directamente un formato, pérdidas va a ser así. Tienes pérdida de la gestión, va a ser pérdida del periodo contra pérdidas y ganancias. Tienes utilidad, va a ser pérdidas y ganancias contra utilidad del periodo. De esa forma. Muy bien, ahora sí vamos con los registros contables. Vamos a eliminar todo esto. Y las cuentas que tenemos que tener en cuenta acá son pérdidas y ganancias, 1. Segundo, el impuesto IVA. Tenemos que tener en cuenta acá las reservas y también la utilidad a distribuir. La cuenta de pérdidas y ganancias se va a registrar tal como está. El impuesto se lo tiene que registrar con una cuenta de pasivo, IVA por pagar. La cuenta de reserva legal es una cuenta de patrimonio, así que va a tener un saldo acreedor. Y la utilidad a distribuir, como no se está distribuyendo, es una cuenta de patrimonio directamente. Muy bien. Pérdidas y ganancias, cuando haya utilidad, siempre en el debe. Pérdidas y ganancias. Con su valor total. ¿Cuánto eran las pérdidas y ganancias? 128.818.88. Segundo, de esa pérdida voy a distribuir un 25%, ¿verdad? Incluso yo puedo sacarlo de acá, miren, 25%. Y me tiene que dar el mismo valor. Voy a colocar acá 32.000 y aquí también está 32.000. Muy bien. Después, ¿qué más? La reserva. Antes de distribuir, estoy haciendo una reserva. ¿De cuánto? Aquí está, de 5%, 4.830.71. Y finalmente, lo que sí voy a distribuir, que son los resultados del ejercicio o del periodo. Del ejercicio vamos a colocarlo. No, del periodo va a ser mejor. Periodo. ¿Por cuánto? Puede ser la diferencia de lo que yo he ganado menos lo que tengo que pagar de impuestos menos lo que tengo que reservar. Ahí está, 91.783, 91.783 en ambos casos. Esa es la cuenta que tenemos que registrar, o el asiento contable que siempre vamos a registrar cuando hablemos de una por registro de los resultados del periodo. Así se tiene que hacer, obviamente al 31 de diciembre
del año en cuestión. Del año en cuestión. ¿Y esto se tiene que llevar a algún lado? Sí. ¿Dónde vamos a llevarlo? Vamos a llevarlo a nuestro balance general. Aquí. Porque recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí es con una finalidad. Demostrar si tuvimos pérdidas o ganancias. ¿Y eso dónde se lo coloca? En el patrimonio. En estas tres filas que están con un color azul. Cuando tenemos pérdidas, no hacemos nada más que venir acá, colocar resultados del ejercicio, y colocamos menos, porque ha sido una pérdida, 36.800 si hemos tenido esa pérdida. Nada más, nada más. Pero cuando yo tengo una utilidad, se hacen varias cosas. Primero, no se va a tomar en cuenta lo que está acá. Lo que se va a tomar en cuenta va a ser el impuesto, la reserva y el resultado. En otras palabras, el impuesto, la reserva y la utilidad a distribuir. Esto, lo que está con azul, se va a tomar en cuenta. Partimos, a mí me gusta partir por la utilidad, siempre. Utilidad a distribuir, 91.000 en resultados del ejercicio. Voy a colocar con valores, ahí está, 91.783. Ahora, ¿me cuadra? No, si ustedes se van a dar de cuenta, el activo es 1.719.000 y el pasivo y patrimonio 1.682.000. Por tanto, ¿qué me falta adicionar? La reserva, 4.830.71, coloco acá. 4.830.71, reserva legal. Y finalmente el IUE, que es un impuesto por pagar, 32.204.72 acá. En pasivos, obligaciones tributarias, IUE por pagar. Y una vez que yo hago eso, y voy a ocultar las celdas para que lo puedan ver, que me va a igualar a absolutamente todo. Total activo 1.719.000, un total pasivo y patrimonio 1.719.000. Ahí veo una variación de un centavo, pero es ya por alguna práctica que yo me equivoqué, o algún centavo de más, un centavo de menos, que tal vez los redondeé equivocamente, ¿no? A veces el Excel toma muchos decimales para poder calcular. Bien, entonces de esa forma se tiene que realizar. Ahora, obviamente acá hablando de las reservas, tiene que ser con su nombre de reserva legal y en el subgrupo de reservas. No puede ser reserva legal y reserva legal, porque acá dentro del subgrupo de las reservas está la reserva legal, la reserva estatutaria, la reserva para futuras contingencias, algún otro tipo de reservas que los socios decidan constituir por algún tipo de situación, justificable obviamente, y demás. Entonces, eso es la práctica. Si tienes alguna duda, consulta, puedes hacerlo. Recuerda que puedes descargar todo el material que vas a ver acá. Y recuerda también suscribirte, porque acá en este PDF que tú vas a encontrar de las diapositivas, tienes nuestros enlaces directos a Facebook, TikTok, YouTube, así como el sitio web, si es que lo obtuviste esta parte o este documento de algún otro sitio. Bien, eso es todo. Hasta luego. Nos vemos en otra clase.